Un juez desestimó el miércoles los cargos estatales por posesión de armas de fuego contra 2 hombres que, según la policía, planearon un tiroteo masivo el 4 de julio en la capital de Virginia, después de que se presentaran cargos contra los hombres en un tribunal federal. Ninguno de los dos fue acusado directamente por planificar un tiroteo masivo, tal y como se indicó en un inicio. Tanto a Julio Alvarado Dubón y Rolman Valcárcel, de origen guatemalteco, los denunció un ciudadano y que, según él, escuchó que ambos migrantes planificaban un tiroteo, lo cual quedó descartado. Sin embargo, Alvarado Dubón enfrentará un proceso por portación ilegal de un arma de fuego debido a que su visa expiró en 2014, mientras que Valcárcel fue acusado en una denuncia penal federal de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Muy bien, entonces comencemos con este análisis. Recordemos que se hizo una llamada a la policía en Estados Unidos indicando que había escuchado a 2 personas que tenían el interés de poder planificar un atentado en los Estados Unidos para la celebración de la independencia. A raíz de esta llamada anónima fue que iniciaron entonces a investigar la información que se había dado y pues apuntaba a 2 personas que fueron detenidas y que luego se dio a conocer que eran de origen guatemalteco, migrantes guatemaltecos. Ellos fueron detenidos y procesados, pero también aquí lo que hay que empezar con el análisis, licenciado Clavería, es fueron detenidos por una llamada anónima que daba a conocer esta información, pero ¿y dónde quedó la investigación? Porque al final los casos fueron desestimados, pero porque tampoco había una investigación, es decir, no había evidencia de que ellos efectivamente estaban planificando el atentado. Pero vea, hay algo que es muy importante y es que efectivamente cuando se presenta una llamada anónima en alguna de las oficinas policiales o de seguridad en Estados Unidos, son atendidas. Son atendidas y esto es lo importante de recalcar, porque al final ellos lo que tratan es de ir desechando los casos en los que efectivamente se hace una investigación rápida y se demuestra que las personas no iban a participar en un hecho de esa naturaleza. Pero para mientras los dejan en prisión, en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que demuestra también es el alto grado que hay en materia de investigación criminal. Porque a la conclusión que llegaron es que efectivamente ellos no estaban organizando algún tipo de atentado o un acto terrorista en contra de algún acto en Estados Unidos, sino que fue una llamada que pues se desconoce el origen, pero al final concluyen con 2 cosas que son fundamentales. Una, la captura de uno de ellos con suficiente armamento y el otro con un migrante ilegal en Estados Unidos. Licenciado, pero a mí lo que me preocupa y me llama la atención es cómo es que debe funcionar entonces la justicia o cómo funciona la justicia norteamericana. Es decir, primero detengo a alguien y después investigo, o voy investigando para ver si esta persona pues tiene alguna relación con el delito o con los hechos que se están denunciando, porque también yo puedo llamar y dar cierta información porque como es anónima y poder denunciar a alguien solo porque me caiga mal. Es correcto, pero hay una diferencia. En Estados Unidos, en estos momentos, cuando se hace una llamada de esta naturaleza, ellos toman todas las precauciones del caso después de los atentados del 9/11, porque existe todo un sistema que está funcionando en contra del terrorismo a nivel internacional y a nivel local en los Estados Unidos. Eso los obliga a que las fuerzas de seguridad actúen de esta manera que pareciera ser ilegal, pero que en términos de seguridad nacional es vital. Exactamente, entonces realmente ¿sería una broma de alguien? ¿Sería una forma de afectar a estas personas? ¿Qué pasaría para que se diera esta información que al final se logró verificar que no era cierta? Y por lo tanto no hay cargos en contra de estos guatemaltecos, solo uno va a ser procesado, pero porque le encontraron un arma de fuego que no tenía él la documentación para poderla utilizar, y obviamente no está entonces relacionadas con realizar un atentado el hecho que tenga un arma de fuego. Fue una casualidad que tenía y lamentablemente pues no tenía la documentación, y por estos cargos sí será entonces procesado, pero por la denuncia en sí, que fue anónima,
no se va a dar. ¿Qué lecciones puede dejar este caso? Porque sabemos que cuando se habla de un atentado por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es un tema de alarma y reaccionan inmediatamente porque mientras averiguan si sí o no, ellos tienen que tomar la decisión para evitar que se den estos actos. Pero también en ese acelere y en esa preocupación, el miedo que se puede generar, también entonces se está prácticamente violentando entonces el derecho de la inocencia de una persona, la presunción incluso, ¿no? Desde el punto de vista legal usted lo está planteando correctamente, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional no. Si usted se da cuenta, en el mundo occidental, cuando después de los atentados del 9/11 que se repitieron en Inglaterra, en España y en unos otros países de Europa, el problema es que hoy ellos primero actúan para contener un acto terrorista y después ponen a disposición a los tribunales a las personas y demuestran si efectivamente puede haber una posibilidad de participar o no, y si no, pues inmediatamente los jueces los sueltan. Pero el principio básico es contener los actos de terrorismo, y lo han logrado porque han ido desarticulando paso a paso los actos de terrorismo que se han producido en Estados Unidos. Y esas llamadas sirven. Lo que sucede es que efectivamente en aras de la defensa de la seguridad nacional del país se puede se puede afectar un derecho, como es el derecho de inocencia. Vamos a ir con unos datos porque también es importante poder acompañar cierta información en este análisis. La policía de Richmond, Virginia, afirmó que el mes pasado se había frustrado un tiroteo masivo planeado para el 4 de julio cuando se celebró en Estados Unidos el Día de la Independencia. Según la policía, un ciudadano escuchó una conversación que indicaba que se estaba planeando un ataque y llamó a las autoridades para denunciarlo. La policía de Richmond indicó que se inició una investigación junto al Departamento de Seguridad Nacional del país del norte y también con el FBI, que condujo al arresto de los dos hombres. Vamos con otra información, porque hablando de estas dos personas, se trata de Julio Alvarado Dubón, de 52 años, que fue arrestado el 1 de julio, el mismo día que la policía recibió la denuncia. Se da a conocer esta información entonces. Posteriormente, el martes, fue arrestado Rolman Alberto Valcárcel, de 38 años, tras estar bajo vigilancia. Alvarado Dubón deberá seguir el proceso legal tras ser acusado de posesión de un arma de fuego por parte de un ciudadano no estadounidense. Y Valcárcel fue acusado en una denuncia penal federal de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Él no tenía la documentación y por lo tanto entonces por estos cargos será procesado. Pero vemos entonces el tema del atentado totalmente descartado, pero vemos la forma también, ya comentábamos con el licenciado Clavería, cómo es que en seguridad nacional, cómo se maneja la política de los Estados Unidos, también como lecciones aprendidas de atentados que se han registrado en otros años y que han dejado una cantidad de muertes. Y aparte de esto, que es una constante también en Estados Unidos, ¿no? Que se den atentados tanto en escuelas como en ciertos lugares también públicos, y por lo tanto, pues es un tema especial de seguridad nacional. Por eso es que todo lo que usted está planteando tiene una lógica. Claro. Y en el tema de seguridad nacional se triplica o se cuadriplica la problemática, porque efectivamente lo que menos quieren ver las autoridades de la seguridad nacional es un atentado en una escuela, un atentado en un centro comercial o en un desfile. Y de hecho se han ido conteniendo porque se producen previamente las capturas y se ponen a disposición de los tribunales aún sin tener una investigación previa, simplemente por una llamada. Pero lo interesante acá es que efectivamente se afectan los derechos en nombre de la seguridad nacional, pero se evitan muchas muertes, Sandy. Y eso hay muchos casos. Ahorita me viene a la memoria un par de casos que sucedieron en Inglaterra, en donde efectivamente también se capturan como 4 o 6 personas de origen árabe que efectivamente tenían programado toda una serie de atentados y que lograron desarticular esa célula de Al Qaeda, por cierto, y al final pues fue en aras de la seguridad nacional, pero afectando el proceso penal que se tiene que llevar a cabo, respetando unas reglas mínimas que cuando está en juego
la seguridad del país, pues pasa a segundo plano. Así es. Aparte de esto, licenciado, yo lo que veo también es que hablábamos que los primeros días de julio, el 1 y el 2 de julio, se realizaron estas capturas, ¿no? Sí. Pero me sorprende porque Estados Unidos, si por algo se caracteriza también, es porque los juicios son rápidos, es decir, rápidamente, entonces no existe la mora como en Guatemala, por ejemplo. Pero hablamos de que pasó prácticamente un mes para luego decir, bueno, se desestima porque se confirmó que no había relación, que no estaban planificando ningún atentado, y bueno, por este caso quedan libres prácticamente, eso fue lo que sucedió. Pero también pudo haber pasado antes, ¿no? ¿O qué tanto se pueden tardar en una investigación? Lo que sucede es que la Fiscalía en Estados Unidos es la que presenta las acusaciones, igual que en Guatemala. Y tienen que llenar una serie de requisitos en materia de investigación criminal, porque acuérdense que ellos llegan, son detenidos sin haber iniciado un proceso de investigación criminal, sino se inicia el proceso de investigación criminal en el momento en que ellos llegan a la prisión y son puestos a disposición de los tribunales. Ahí interviene la Fiscalía y ahí inicia todo ese proceso de investigación. Lo que pasa es que ellos, me imagino que lo han de ver fundamentado, muy bien fundamentado, con pruebas suficientes, la propia Fiscalía para que lo desestimara el juez. Vea la importancia de un ministerio público o de fiscales altamente profesionales que trabajan con prueba técnica y científica. Este caso lo demuestra. Claro. Este caso lo demuestra perfectamente. Muy bien, licenciado. ¿Cuál es su conclusión sobre este caso que presentamos entonces, la desestimación de cargos y también todo el panorama que se ha dado a conocer de estos dos guatemaltecos que pues fueron involucrados en un atentado y se descubre entonces que no tenían ninguna relación con el hecho denunciado? Pues en primer lugar, creo yo que es muy importante que los guatemaltecos que emigran entiendan que cuando uno emigra de manera ilegal o de manera legal, hasta que no entiende cómo es el sistema para poder comprar armamento, es muy difícil comprarlo sin tener los recibos o las facturas correspondientes. Pero lo más importante, Sandy, es que en los países desarrollados, en el mundo occidental, en el mundo asiático y en el mundo oriental, la seguridad nacional prevalece aún sobre el derecho para poder proteger los intereses y la vida de sus habitantes. Eso es muy importante remarcarlo. Pues esta es la situación entonces que se resuelve de los dos guatemaltecos, por lo menos en el atentado no están involucrados ni van a enfrentar un juicio. Sí lo tendrán que hacer por no tener la documentación, estar ilegalmente en los Estados Unidos, y otro por la aportación de un arma de fuego.